Bienvenidos a Mentes Maravillosos, un podcast de Porcinews, un programa en el que conversamos con personas que nos inspiran y nos dan la oportunidad de aprender. Esta vez conectamos desde Miami. De hecho, no sé si pueden apreciar que estamos rodeados de una exposición comercial maravillosa. Estamos en el LPN y en la primera edición del Porciforum Latam. Y hemos venido aquí para encontrarnos precisamente con las mejores personas, los mejores expertos en nuestro ámbito porcino. Y hoy tengo la gran suerte de que me acompaña una mente que es realmente maravillosa. Todas las que nos han acompañado lo son, pero a mí esta me hace una especial emoción porque le tengo muchísimo cariño, la admiro mucho. Dijéramos que es nuestra estrella del Star System porcino, Laura Batista. Bienvenida. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes y sobre todo en este fórum que primera vez que está en Latinoamérica, todo un éxito maravilloso. Qué entorno más fantástico es. Ha sido abrir la puerta y como encontrar un mundo nuevo. Así es. Una maravilla. Y encontrarse con viejos amigos y hacer nuevas amistades. Maravilloso. Bueno, Laura Batista es una experta del sector. Lleva más de 40 años. Más o menos. Estamos ahí con muchísima experiencia, pero a mí me gustaría que Laura, que te presentaras tú, porque yo creo que todo el mundo sabe quién es Laura Batista, pero a lo mejor alguien no está muy enterado de en qué proyectos estás ahora mismo. Claro, por supuesto. Pues mira, Laura, y para toda nuestra audiencia, yo soy una veterinaria mexicana. Tengo ya, como dices, casi 40 años trabajando en cerdos, es lo único que he hecho en toda mi vida. Hoy tengo ya 20 años viviendo en Canadá, estoy en la provincia de Quebec, pero moviéndome por todo el mundo. En este momento sigo siendo consultora, profesora y también investigadora, invitada en diferentes universidades del mundo, así que muy contenta de poder participar en muchos proyectos, pero principalmente, como tú lo sabes y mucha de nuestra audiencia lo sabe, pues trabajando con el virus de PIRS, buscando nuevas ideas, cómo controlarlo, cómo evitar esos impactos que está teniendo, tanto económicos como productivos. Así que pues en esas estoy, además pues de otros proyectos, probablemente el que me hace más ilusión es lo de ser profesora y de poder compartir con nuevas mentes, pasarles esta experiencia para que pues poco a poco vayan conociendo este mundo porcino que, como tú bien sabes, cada vez es más difícil que la gente se interese. Así que ojalá que esta entrevista a quien nos esté escuchando los anime a venir a trabajar en nuestro mundo porcino. Definitivamente Europa, la llegada de la fiebre porcina africana, nos ha hecho reflexionar en este tema. El primer punto, y pareciera increíble, no teníamos un inventario de dónde estaban, qué cantidad, qué peligro tenían. Así que lo primero que estamos haciendo es ese inventario, porque como bien sabes tú, en caso de que llegase alguna de estas enfermedades exóticas, pues son ellos uno de los principales, vamos a llamarle, poblaciones que se encargarían de moverlo. Entonces estamos haciendo un inventario bien hecho, entendiendo cómo se mueven, porque al igual que ustedes estamos viendo que se acercan a las granjas comerciales, que podemos decirle, o mismo a pequeños productores se acercan y no le damos la importancia. Entonces, en este momento es uno. Lo otro, que creo que también se está haciendo en Europa, particularmente en España, pues eso de dejar los desechos de picnics, de reuniones por todas partes. Creo que tenemos una cultura, más bien una incultura en ese aspecto. Eso se ha dedicado muchísimo. Si tú vas a cualquier parque natural, si tú vas a cualquier área de recreación, se está haciendo una campaña no solamente enfocada a decir un jabalí, un animal feral, sino que en general, cómo nosotros los seres humanos debemos de comportarnos frente a eso. Ya no dejar desechos. Me he encontrado, eso es fabuloso, una cantidad de botes de basura, invenciones de botes de basura donde no pueden entrar, claro, porque por ejemplo, tú sabes, en los parques naturales muchos osos, nos preocupábamos por los osos que pueden ser muy peligrosos, tenemos muchos. Entonces estaban hechos para ellos y hoy se están haciendo justamente primero para que la gente pueda depositar y no tengas la oportunidad de sacar esos desechos, y otro para que los animales no se acerquen. Entonces creo que cómo lo estamos trabajando, siento que es mucho un ejemplo que viene de Europa, la preocupación por cómo lo estamos manejando, pero definitivamente nos hacía falta hacer una reflexión de la importancia que pueden tener
en caso de cualquier que llegase una exótica y cómo jugarían un papel importante en movilizarla. Y lo otro, bueno, es a nosotros los veterinarios per se, cada vez estamos teniendo más cursos que no se orientaban jamás a eso, cómo podemos manejarlos, cómo podemos hacer un reporte si es que los llegamos a ver en cualquier lugar, pero también, y muy importante, en nuestras áreas de producción porcina. Te diría que esos son los puntos con los que estamos trabajando actualmente. ¿Y no se hace un control específico de los ajares? Fíjate que no estamos en eso y creo que regreso a lo mismo. Puede ser una falta de información porque hay grupos animalistas que se preocupan mucho y a veces no comprenden la importancia. No es que no comprendan, yo creo que nosotros no le hemos dado la información para que ellos pudiesen estar conscientes de que si se tiene que hacer un control, ya sea por cacería, ya sea por cualquier otro método. ¿Por qué? ¿Por qué lo estamos haciendo? Y no es que vayamos en contra de estos animales, ni mucho menos, sino que simple y sencillamente pueden ser un peligro muy importante para una industria tan importante como es la industria porcina. Laura, yo hablaría contigo de mil cosas porque además vas contándome y yo te sacaría más, pero tengo que aprovechar el ratito que te tengo. Claro. Y no puedo dejar de hablar de PIRS. Bueno. Y además, viniendo como vengo de Europa, que ya sabes cómo estamos en Europa actualmente. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cuántos años hace, por ejemplo, que estamos ya con el PIRS que conocemos? 35 años. 35. Ya 35 años. Se ha invertido en investigación, en vacunas, en bioseguridad. Creo que es uno de los virus al que le hemos dedicado, ¿no? Probablemente, una vez ya conseguimos controlar circovirus, estamos ahí con el PIRS a top. Yo sinceramente tengo la sensación que estamos en el punto de salida. Y nos aparece una cepa altamente patógena y es como, no sé nada. Entonces, ¿qué certezas tenemos tras esos 35 años? ¿Qué certezas tenemos de PIRS? Es muy acertado tu comentario, Laura, porque justamente en estos últimos 2-3 años que han salido esas cepas hipervirulentas, que la comunidad científica no aceptamos esa recombinación. Hoy la tenemos que aceptar con las herramientas que tenemos, sabemos en un genoma completo, lo podemos detectar, pero yo digo, ¿qué le puedo aportar en estas conferencias? Y tienes toda la razón. Son las mismas herramientas que tenemos desde hace muchos años, pero te voy a decir cuál es el problema que yo estoy detectando. No queremos escuchar. Me voy a incluir a mí misma. No queremos escuchar bioseguridad. Tan sencilla como puede ser o tan complicada. Cada quien podemos decidirlo. Pero no hacemos las cosas básicas. Entonces me dicen, ¿cómo lo controlo? Pues no lo dejes entrar. Eso sería lo primero. ¿Y cómo no lo dejo entrar? Pues con una bioseguridad adecuada. Y les preguntas, bueno, entonces vas a hacer una ducha seca o un baño seco y una ducha húmeda. No, porque me cuesta mucho dinero. Y entonces, años diciéndolo, y esa es una herramienta. Y como esas hay muchas herramientas que hoy estamos trabajando, muchas. Y te das cuenta que fuera probablemente de esta información de la recombinación y del reto que nos está causando, no tenemos mucha información nueva. Esa es la verdad, Laura. Pero yo te voy a decir una cosa y siempre se lo digo, no quiero sonar muy presunciosa, pero de que se puede controlar y erradicar el virus de PIRS, lo puedes hacer. Eso a mí me queda más que claro. Pero no es buffet chino. Yo aprendí esa expresión. No es de que yo quiero hacer esto y yo decido hacer otro y esto no me gusta porque no me has convencido. Es una serie de, que le llamo yo los no negociables, que los tienes que hacer. Me acuerdo, Montse Torremorel fue quien inventó esa palabra y eran 4 o 5. Hoy creo que tenemos 11 o 12. Pero la gente no lo quiere hacer, Laura. La gente quiere decidir qué hacer. Y el virus de PIRS no nos da esa oportunidad. Es un virus que cualquier esquinita que tú le permitas, por ahí va a entrar, por ahí se va a mover. Y entonces estamos como al principio, pero al principio ya sabíamos, vamos a decir, el 80% de las cosas que hoy tenemos que hacer. Que hemos cambiado un poco, que somos más estrictos. Pero a mí lo que me preocupa es eso, que cada quien quiere hacerlo a su manera, a su gusto.
Y otra cosa, que como seres humanos siempre tenemos eso, no nos podemos poner de acuerdo, porque hoy los programas de control regional, entendiendo esa diseminación mucho más sencilla que tienen estas cepas hipervirulentas, no queremos trabajar en controles regionales. Conforme voy caminando por el mundo, me encuentro que como que todo el mundo está esperando la varita mágica, que le digas, con que hagas esto, el PIRS se acabó. Mágica y fácil. Además, eso, muy buena palabra. Y eso no es. Con el virus de PIRS no existe, tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que implementar muchas medidas. Y que también eso, Laura, la gente dice es que me cuesta mucho dinero. Cuando hagan un análisis verdadero de lo que les está costando el PIRS, y no solamente PIRS per se, sino lo hemos visto en combinación con otras enfermedades, las pérdidas productivas, porque hoy estas nuevas características de alta mortalidad en hembras, de abortos, de mucho mortinato, pues desde ahí tu número de días improductivos está aumentando. Y si tú no sabes que un día no productivo te cuesta 5 euros, $5, pues sí, todo te parece caro. Pero el día que hagamos un análisis, nos falta mucho eso, Laura. A lo mejor otro de los retos que me decías tú es eso. No estamos haciendo análisis ni de información y tampoco análisis económicos. Y yo creo que cuando a ti un productor, a una asociación, no le puedes presentar números para que vean que es un retorno realmente a la inversión, pues entonces la idea puede parecer muy descabellada. Puede parecer, esto me va a tomar mucho tiempo, me va a costar mucho dinero, pero realmente ¿cuál es el retorno? Entonces sí, tú lo has dicho, estamos como al principio. No ha habido grandes cambios. Por ejemplo, tú me decías vacunas. Las vacunas siguen siendo virus biomodificado y muchas de ellas tienen la misma cepa de cuando salieron. La misma. O sea que estamos hablando de cepas de hace 35, más o menos 30 años. Es eso lo que requerimos hoy, no por satanizar ni nada la vacuna, pero por dar un ejemplo donde no estamos viendo muchos avances en algo nuevo. Hoy hay plataformas, las plataformas que vivimos con la pandemia, plataformas mRNA, cosas muy interesantes y que al menos hoy no las tenemos todavía en la mesa. Entonces yo creo que, como dijiste, hay mucho dinero invertido. ¿Será que no lo estamos invirtiendo en ese punto donde podría ayudarnos algo? No lo sé. Y otra cosa, educación. Laura, tenemos que platicarle a todo el mundo. Este foro en el que tenemos, me da mucho gusto, me he encontrado un montón de gente de diferentes partes del mundo y creo que eso viene. Vienen buscando información, no solo de PIRS, sino en general de todo lo que nos pudiese hacer una industria más productiva. Y compartir, ¿verdad? Compartir la información. Justamente los grupos de trabajo y de regionalización, creo que una de las cosas buenas es el abrirse en canal un poco y decir, nos pasa esto, tenemos esto, ¿cómo lo abordamos conjuntamente? Claro. Claro, eso es súper importante. Y lo que te decía, juicio crítico, nos estamos volviendo muy internet. Tecleamos y nos salen N número de informaciones, pero lo que no estamos haciendo es ese juicio crítico de decir, bueno, este es un artículo editado, criticar un artículo per se. Yo tenía un curso que me encantaba en la Universidad de Minnesota donde eso nos hacían. Lee este artículo y critica todos los errores. No por ser negativo, sino porque ahí es donde... Ahora en mis pláticas tengo una transparencia donde digo no hacer barbaridades, porque esas barbaridades son las que nos han hecho estas cepas recombinantes virulentas. Cuando tú te pones a estudiar, la falta de bioseguridad nos está permitiendo que se muevan en un transporte. ¿Cuántas veces nos han dicho que el transporte y seguimos cerrados a ese tipo de ideas? Entonces, como bien dices, necesitamos compartir, pero también abiertos de mente, con ese juicio crítico de decir si es o no es. El otro día me mandaron y ahora lo puse como uno de mis lemas que dice que las mentes inteligentes escuchan solo la mitad de lo que en general se dice. Pero las brillantes saben qué mitad deben escuchar. Me encantó, porque es cierto, ¿no? O sea, ¿a quién le creo? ¿Cómo está basado en lo que me están diciendo? Entonces me encantó y fíjate que yo no soy de redes sociales, pero lo cambié en mi estatus de WhatsApp, es lo único que utilizo y me encantó porque gente con la que no me había comunicado en mucho tiempo,
oye Laura, muy bueno, sí, tienes razón, me has hecho reflexionar. Y eso lo voy a usar mucho para mis cursos, para mis alumnos, para la gente a la que quisiera. Lo mismo, que me escuchen a mí y digan, ¿será cierto todo lo que... O como dices tú, estamos hasta... Como iniciamos en un grupo que me tocó trabajar con Champolcano, Enrique Mondaca, Dale Paulson y yo. Éramos el grupo de soluciones del PIRS hace unos casi 15 años. Y me gustó mucho el comentario que hizo, fíjate, la mente inocente de un niño. Una de las hijas de Enrique Mondaca le dijo, papá, ustedes son el grupo de soluciones, pero yo no veo que terminen de solucionar el problema. Una joven que tendría, no sé, 12, 14 años. Y eso es, estamos rompiendo paradigmas, estamos saliéndonos de ese famoso cuadrado. Necesitamos ver diferente o juntar todo lo que ya existe y al menos decir, bueno, voy a hacer todo esto. Y como te digo, nosotros hemos tenido una gran suerte. Entonces, imaginémonos que nos aparece un brote en la granja. Sí, aunque estemos en una zona de alta densidad, aparece un brote, a lo mejor incluso de una cepa altamente patógena que nos provoca muchos abortos, que se nos mueren cerdas. ¿Qué hago? Mira, lo primero, y voy a irme a lo general, que algo que hemos perdido mucho es crear esa inmunidad de población. Porque obviamente, como en cualquier enfermedad, tienes que crear una inmunidad de población. Y el punto más, el crítico, el que más he visto, Laura, es que nos olvidamos de aclimatar el reemplazo. No entiendo por qué. La primera plática que yo di, que me tocó dar, y me acuerdo mucho, hace 35 años, fue de aclimatación del reemplazo. Era muy diferente porque había otros retos infecciosos diferentes, las bacterias eran más importantes, etc. Pero hoy estuvimos en un congreso de bioseguridad allá en España y con Cinta Prieto, desafortunadamente se acabó el tiempo, pero una de lo que estuve platicando con ella es que me dice, Laura, no estamos aclimatando ese reemplazo. Ya conseguimos que se compre libre del virus, pero lo metemos a lo que tú me acabas de decir, a un brote, y entonces yo ahora a las cerditas les veo cara de caldo de cultivo. Porque digo, perfecto, es donde vamos nosotros. Pero digo, ¿cómo es posible que el día de hoy no tengamos esa conciencia de inmunidad de población, independientemente de si tienes vacuna o no? Porque en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, no tenemos acceso a vacunas. Entonces estamos haciendo inoculación, una técnica que me tocó desarrollar en México porque no teníamos vacunas hace muchos años, que después me tocó estudiar mucho en el doctorado, la fuimos refinando. Pero desde el punto de vista, tengo que pensar en una inmunidad de población justamente para poder cortar esa cadena de infección, ese ciclo. La bioseguridad no terminaríamos de hablarla, pero también es muy importante. Y es un punto que no trabajamos mucho, que es la biocontención, tanto en diferentes áreas. Hoy tú le dices a alguien, no, mira, es que no te puedes mover al área de recría, de destete, como cada quien le llame, porque tenemos el brote, como tú me dices, en las hembras, en la maternidad. Se les hace tan complicado eso y es tan sencillo como, ¿por qué? Porque tú vas a ser el vector de contaminación a otra área. Y ahí es donde me pregunto, ¿por qué nos hemos vuelto tan realmente, ya no reticentes, resistentes a decir estas cosas? Son extremadamente importantes. Ahora, ¿cómo corto el ciclo de infección? También, Laura, lavar, desinfectar, seguir los métodos que nos han explicado con un buen lavado, un buen secado, una buena desinfección. Tienes muchísimos compromisos. Está todo el mundo como esperando poder hablar con... Agradecerte una vez más. Los vamos con muchísimas ideas. Primero, que hay una serie de cosas que no hay varita mágica para el PIRS. Definitivo. Tenemos que compartir, hablar, ser críticos, desarrollar esa mente crítica. Sí, me quedo también con esa frase tan maravillosa que nos has dicho. A ver, compártela con nosotros esta vez, que nos escuchemos el 50%. Que las mentes inteligentes escuchan solo la mitad de lo que se habla. Y la gente brillante sabe cuál de las dos mitades debe realmente escuchar. ¿Verdad que es lindo? Me encantó. Me hace a mí también reflexionar. Bueno, Laura, pues muchísimas gracias una vez más.
y seguimos hablando. Laura, al contrario, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por toda la difusión que hacen a la educación, a las ideas, a las cosas y sobre todo, como yo les decía, yo creo que es eso, retar a toda nuestra audiencia a que sean críticos, a que rompan los paradigmas, a que una cosa que también me dijo mi papá siempre, lo que tú quieras lograr, lo vas a lograr, no dejes que nadie te diga que no se puede hacer. Porque, por ejemplo, a mí me dijeron que era una arcaica con la inoculación, que de dónde se me había ocurrido eso. Y hoy la estamos utilizando en países donde no hay vacuna. ¿Cómo creas una inmunidad? Entonces, que nadie les diga que lo que traen en mente no sirve. Trabájenlo, estudienlo, ayúdenos a la comunidad a resolver muchos de los retos que hoy pusimos en este podcast. Mil gracias, Laura. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Hasta la próxima Mentes Maravillosas. Gracias.